Muy buenos días. Buenos días, Eh, Antonio. estamos hoy en el octavo programa del Club de los Poetas Muertos con con una invitada de lujo. Ella poca presentación necesita, pero bueno, para aquellos que todavía no la conocéis, se llama Ángela Clemente Marín y es diplomada en Magisterio en la especialidad de Educación Especial, funcionaria de carrera en la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Andalucía. Actualmente es la jefa de estudios en el CEIP Azorín de Rota, en Cádiz. Experta también en innovación y tecnología educativa por la Universidad de Málaga. Y bueno, ha hecho un montón de colaboraciones, como por ejemplo es colaboradora en Fundación Visto Aplicaciones, ponente y tutorización del CES Jerez de la Frontera y una gran articulista, hay que destacarlo, en la revista de educación Tarteso. Y cómo no decir que su blog es imprescindible para todos, tanto para PTs, ALs y en general para todo el profesorado. Se llama Señor Ángela PT. Y bueno, pues decirte, Ángela, que para mí concretamente, que soy amigo tuyo, pero en general para el vamos, para el programa y todos los maestros, que además te seguimos en redes sociales y en todo lo que pones, es un privilegio poder contar contigo hoy para que nos hables de las situaciones de aprendizaje actualizadas. Así que, sí, Pues nada, que el placer es mío. Es un, es una experiencia súper bonita poder estar hoy aquí contigo para compartir y hablar de educación y bueno, de las manos de un gran amigo como eres tú. Así que solamente te puedo dar las gracias por todo. pues, muchísimas gracias. Y cuando uno entra en este tipo bueno, diría, de terminología que es muy innovadora, lo primero que deberíamos preguntarnos es, ¿qué es el DUA? ¿Qué ¿Qué es podrías decirnos qué es el DUA? el DUA, verdad? Tan de moda en los últimos tiempos y demás. Pues bueno, el DUA, que como sabes, es un acrónimo, es el diseño universal para el aprendizaje, que es lo que significa esa sigla. Por ahí se oyen, el DUA es una metodología, el DUA es como el aprendizaje basado en proyectos. Bueno, hay una serie de términos que están algo confusos. Pero realmente el DUA, lo que es un marco educativo, que lo que pretende es derribar todas las barreras educativas posibles que existen en la escuela para que el alumnado participe de la mayor manera posible de todo y con todos y así tener pues un desarrollo óptimo y funcional. El DUA pues no es una ciencia, o sea, no deriva de una ciencia aislada, sino que se alimenta y se nutre pues de varias disciplinas. Se nutre de la neurociencia, se nutre de la psicología cognitiva, tiene una base científica, como he dicho anteriormente, en la neurociencia, ya que o sea, el DUA postula que cada cerebro es único y diferente, con unas estructuras de procesamiento totalmente diferentes. Y por tanto, nosotros como maestros, maestras, al igual que todas las personas que están en etapas superiores, en educación no formal y demás, tenemos que adaptarnos a ese funcionamiento especial de cada cerebro. Entonces, yo siempre digo que el DUA tiene una premisa muy clara y es que la variabilidad es la regla y no es la excepción. Y por tanto, tenemos que aprovechar
y esa variabilidad para poder diseñar pues, un aprendizaje excepcional para nuestro alumnado como se merece. ¿Vale? Por tanto, no hay un alumnado promedio. No, realmente no es el alumno el que se tiene que adaptar a la escuela la que se tiene que adaptar al alumno. Entonces, básicamente es un poco la esencia del DUA, diciéndolo Por, resumidamente. Esto nos por tanto, podríamos... podríamos decir que el DUA es viable llevarlo a cabo. Claro, el DUA es viable llevarlo a la enseñanza. Es viable y es necesario. Y es necesario Que porque, supone de unas modificaciones y supone de unos cambios que se deben de llevar a cabo, efectivamente. exactamente, primero el cambio tiene que empezar, evidentemente, en la actitud de cómo las personas que trabajamos en educación nos enfrentamos a las aulas. Vivimos en una sociedad diversa, con alumnado muy diverso y con muchas casuísticas. Entonces, no podemos pensar que estamos anclados en hace 40 años en la clase tradicional, donde los maestros y maestras iban a la clase, explicaban y se iban. No, no se trata de eso. Ahora estamos trabajando pues con otro tipo de alumnado y por tanto nuestra función y nuestra obligación es darle la mejor respuesta educativa posible pues a todas esas personitas con las que convivimos cada día. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Cuál es el origen del DUA, por cierto? Pues mira, sorpresivamente, aunque el DUA parezca que es algo que emana de la pedagogía, de la psicología y demás, realmente el DUA tiene su origen en la arquitectura. Surgió en el ámbito de la arquitectura, concretamente un arquitecto, Ron Mace, proponía el diseño accesible de los edificios y de todas las construcciones que él pues diseñaba. Porque el objetivo que pretendía era lograr el acceso del mayor número de personas posible sin necesidad de tener que hacer adaptaciones. ¿Vale? Después, este aspecto, esta creencia, se absorbe por el Centro de Tecnología Especial Aplicada, por el CAS de Estados Unidos, y fundamentalmente el CAS, aplicando el DUA, lo que pretende es transformar el diseño y la práctica de la educación hasta que el aprendizaje no tenga límites. Como he dicho anteriormente, el objetivo es derribar las barreras educativas para que el mayor número de alumnado de clase pueda participar de todo lo que se propone en ella. Ya sabemos que la educación especial ha ido variando pues, a lo largo de los siglos, modificándose. Al principio los currículum eran mucho más segregados. Ahora mismo estábamos o estamos todavía, porque sí, pues con las adaptaciones significativas o programas de refuerzo del aprendizaje para alumnado que está en modalidad B, de escolarización, o las adaptaciones curriculares individualizadas para el alumnado que está en modalidad C y D. Pero el DUA va más allá. Es, bueno, si podemos hacer una actividad en la que todos participen, de una manera o de otra, vamos a proponerla, sin necesidad de hacer esa adaptación siempre que se pueda, en la medida de lo posible, por supuesto. Claro, Y además, a mí me gustaría decir que es cierto que ahora mismo tenemos faltas de recursos también, y eso es una realidad. efectivamente, lo más Eso es una importante, claro, realidad, es claro, una realidad. Pero bueno, que la falta de recursos no nos frenen las ganas, efectivamente. porque por poco que se pueda hacer, siempre es algo. Siempre se puede hacer algo, evidentemente. Siempre es algo. Granito, granito de arena se forma una montaña. ¿Cuáles son, Entonces, ¿cuáles son los tres principios del dúo sobre los que se basa el dúo? sí, pues el DUA tiene 3 principios y 9 pautas.
¿vale? El primer principio tiene que ver con proporcionar múltiples formas de implicación o compromiso, que es el porqué del aprendizaje. El segundo principio es el de proporcionar múltiples formas de representación, que respondería a la pregunta del qué del aprendizaje. Y el tercer principio es el principio de proporcionar múltiples formas de expresión y acción, que sería el cómo del aprendizaje. ¿Vale? Ajá. ¿Y qué te motivó a ti indagar sobre el DUA y sus posibilidades? Pues fundamentalmente cuando yo empecé a investigar, a leer artículos, a leer libros sobre el diseño universal de aprendizaje, fue porque yo considero que la atención a la diversidad en las escuelas es fundamental y es muy necesaria. Yo, como antes cuando has hecho la presentación, yo soy la especialista de pedagogía de terapéutica de mi colegio, pero al ser jefa de estudios, pues ahora mismo tengo una tutoría de primaria. Bien, yo llevo muchos años ejerciendo de PT, he entrado en muchas clases y siempre me preguntaba que muchas cosas de las que yo a lo mejor hacía de manera aislada para el alumnado que yo atendía eran extrapolables pues a muchos más alumnos. Claro, No porque tuviesen una NEAE, una necesidad específica de apoyo educativo, ni una necesidad educativa especial, ni una dificultad de aprendizaje. Simplemente porque hay alumnado que también en determinados momentos de su vida, pues tienen una situación particular o pertenecen a una familia desestructurada, que ese tipo de recursos también le ayudaba. efectivamente. Entonces, intenté ver, no sé, una forma de cómo se podía dar una respuesta de calidad a todo el alumnado. Y ahí fue donde me topé con el Con el DUA. DUA y empecé a leer, a investigar. Y bueno, estoy muy contenta que esté en la normativa actual, la verdad. Sí, sí, la verdad es que sí, es que ya aparece la normativa actual y además cada vez el DUA está más presente en el marco normativo. ¿Y tú qué opinas sobre que esté más presente en lo que es la normativa actual? Pues a mí me parece maravilloso, sería la palabra que te puedo decir. Porque es algo que está ya regulado, que es prescriptivo, o sea, no es algo que en este colegio se hace porque hemos decidido en el plan de centro hacerlo así, no, es algo prescriptivo. Entonces, al estar regulado por normativa, pues tanto estatal como autonómica, eso también nos da herramientas a los docentes para poder aplicarlo. Es cierto que, a ver, esto no se puede aplicar de la noche a la mañana. Claro, Hace falta formación, harían falta más recursos, pero bueno, como eso es algo, el tema recursos, donde nosotros como docentes tampoco podemos hacer mucho más de los que nos llega, al menos en la parte en la que nos podemos implicar, sí intentar participar de la mayor manera posible. claro. Entonces yo Eh, lo veo bastante bien, desde que se reguló en la orden del 15 de enero hasta, bueno, ahora con el nuevo marco normativo, con los LOE y con toda la normativa autonómica, los decretos, las órdenes del 30 de mayo. Y creo que y era algo muy necesario que se debía hacer. Por lo que te he dicho antes, precisamente, porque esto no es solamente para el alumnado que tiene NEAE, que esto es para Efectivamente, todo el alumnado. es que se puede generalizar para todos. Se puede generalizar para todo. Después es una realidad que las aulas pues son muy diversas y esa diversidad hay que abordarla o hay que intentar abordarla desde todos los campos y desde todos los prismas posibles. Efectivamente. ¿El DUA puede aplicarse en todas las etapas educativas o solo en algunas, Ángela? Yo considero que se puede aplicar en cualquier etapa educativa. De hecho, yo creo
que muchos docentes han aplicado DUA a lo largo de los años. Por ejemplo, si nos remitimos a infantil, infantil es una etapa donde se trabaja por rincones, se hace una asamblea y yo creo que muchas veces en infantil llevan trabajando y trabajan partes del DUA desde siempre. Lo que pasa es que, bueno, no sabían que estaban trabajando diseño universal para el aprendizaje. Pero yo pienso que en educación infantil, en educación primaria, en la secundaria y ya en la enseñanza posobligatoria, hablemos de bachillerato, universidad, incluso la enseñanza no formal, las academias a donde van nuestras niñas y niños por las tardes. Yo sinceramente lo veo un marco educativo con muchas potencialidades y después comprobado en primera persona por aplicarlo en el aula, se obtienen beneficios muy, muy, muy positivos, muy positivos. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de metodologías activas que promuevan el DUA, el diseño universal de aprendizaje? Claro, antes cuando hablábamos de los 3 principios, cada principio tiene 3 pautas. Si nos vamos al primer principio, que era el de proporcionar múltiples formas de compromiso e implicación, pues ahí el DUA tiene 3 pautas, que después esas pautas tienen unos puntos de verificación. Pero bueno, no me quiero extender tampoco mucho porque esto daría para una entrevista mucho más larga. Entonces, esas pautas, por ejemplo, del principio de proporcionar múltiples formas de compromiso, pues ahí tenemos la pauta de opciones, dar opciones para captar el interés. ¿Cómo podemos captar el interés del alumnado? Vídeos motivacionales, vídeos interactivos, charlas de personas que tengan que ver con lo que van a trabajar en clase. Se pueden, o sea, hay miles de claro, para captar el interés. Después, en relación a opciones para captar el esfuerzo y la persistencia, pues hablamos un poco de la gestión del aula en relación a los elogios sociales hacia el alumnado, el refuerzo positivo, el gamificar un aula y que ahora ellos que están tan conectados con Internet, con los videojuegos, porque esto es una realidad, esta generación es 3.0 y entonces todo lo que es tema insignia, medalla, gano puntos, estos puntos los puedo canjear, utilizando esas estrategias que son muy simples, que tampoco hay que hacer gamificaciones tecnológicas, que gamificaciones se pueden hacer con tarjetas recortadas y plastificadas al uso, como se ha hecho también muchas veces. Y en ellos mantiene pues ese esfuerzo y esas ganas de venir al cole, de aprender, de voy a tener tantos puntos y puedo cambiarme mi avatar y ahora me voy a hacer un avatar de mi personaje favorito. Y bueno, hay muchas cosas. Y después, opciones para la autorregulación, que es la tercera pauta de este principio. Pues bueno, ahí hablamos un poco de los diarios de aprendizaje, que ellos reflexionen sobre esas habilidades metacognitivas que sabía, que sé, que he aprendido o que no he aprendido, que también pasa mucho. Que hay mucho alumnado que no expresa, que no entiende una cosa y como no la entiende, tiende a callarse en muchos casos y ahí se queda. Entonces, en los diarios de aprendizaje, para captar la autorregulación, ese alumnado más inquieto que necesita moverse, los rincones de la calma, en las aulas, en los pasillos del colegio o en una zona del colegio, hacer circuitos de transición motriz, que con eso simplemente se necesita una cinta aislante y poner circuitos de diferente manera, encistar y decir, oye chicos, 5 minutos y empezamos a trabajar, porque también está demostrado, la neurociencia lo demuestra, que un poco de actividad física antes de una tarea que requiere un esfuerzo cognitivo mejora la tarea del esfuerzo cognitivo. Entonces, con respecto a este principio y estas pautas, son breves ejemplos de lo que se podría hacer. Claro. Si nos vamos al segundo principio,
que es el de proporcionar múltiples formas de representación, pues hay diferentes opciones para captar la percepción. Tradicionalmente, la escuela se ha basado en que todo lo que se explicaba era de manera oral, lo que es Efectivamente. una explicación tradicional, ¿vale? El maestro explica, es el agente activo y los demás, que Escucha. era el alumnado, los discentes, eran los que escuchaban. Pues ahora se trata de dar diferentes opciones de percepción. ¿Cómo? Pues acompañándolas de vídeo, acompañando eh, de audios, imágenes, podcasts, diferentes opciones para la percepción. La siguiente pauta, ¿no? Opciones para el lenguaje y los símbolos. Aquí tendríamos que hablar, pues, mucho de hacer material o diseñar material con lecturas facilitadas para que el alumnado que muestra dificultades de comprensión, oye, yo te doy las dos opciones, el texto, digamos, al uso y una lectura facilitada, para que cada cual elija el que quiera y así no se segrega a nadie, porque realmente cada uno va a elegir lo que él necesita. Yo siempre esto metafóricamente lo comparo. Cuando a nosotros nos duele un tobillo, hemos tenido un esguince, cogemos una muleta para poder desplazarnos, pero en el momento que eso desaparece, la muleta desaparece, pues con el aprendizaje Efectivamente. ocurre exactamente lo mismo. Si ahora necesito un apoyo, lo uso y no pasa nada, es un apoyo. Está claro que el día que no necesiten el apoyo, lo desechan y es Efectivamente. algo totalmente comprobado. Y en la última pauta del principio de representación, que es las opciones para la comprensión, pues ahí utilizar muchos recursos, no limitarnos expresamente a el cuaderno, no, representar la información en murales, en Labbook, en Flipbook, en formato digital. Hay alumnado que funciona muy bien en formato digital, mejor que en el escrito. Entonces, son pues breves situaciones que se pueden hacer para trabajar las pautas de este principio. Al fin y al cabo es adaptarse a cada uno a cada uno de los alumnos, básicamente. Exactamente. Y ya el último principio, que es el de expresión y acción, la primera pauta, opciones para la acción física, pues un poco lo que he comentado también antes, hacer clases dinámicas que tengan una pequeña actividad física antes de empezar tareas que requieran un esfuerzo cognitivo muy grande. En la pauta opción para la expresión y la comunicación, pues aquí hablo de las actividades multinivel, del multinivel en clase, es decir, de presentar lo mismo pero en diferentes niveles, Claro. ¿vale? Por ejemplo, si yo estoy con mi alumnado trabajando la geometría y tienen que identificar polígonos, pues puedo hacer un nivel que sea una caja con polígonos manipulativos que puedan manipular y con unas autoinstrucciones de cómo se llama cada uno de los polígonos. Después, para otro nivel, dar polígonos, pero que ya no tengan ese apoyo de autoinstrucciones. Otro nivel se le puede dar, por ejemplo, eh, el mapa de un colegio y que de las diferentes estructuras tengan que averiguar los polígonos que ven en ella. Y a lo mejor para niveles muy avanzados, que ya serían las altas capacidades, pues dar un plano que ellos tengan que interpretar o que tengan que crear un plano con esos polígonos. Al final, el objetivo es el mismo, trabajar con los polígonos, clasificarlos y saber sus características, pero cada uno lo ha trabajado en función de sus posibilidades.
Bueno, Ángela, ya hemos hecho un paso sobre el DUA a grandes rasgos y bueno, me gustaría preguntarte por una terminología que también se está utilizando mucho también a tenor de la normativa, que Ujú. serían las situaciones de aprendizaje. ¿Cómo podríamos definir las situaciones de aprendizaje? Bueno, las situaciones de aprendizaje, este término tan alabado y tan temido a la vez, porque es cierto que está causando mucho furor y a la vez mucho miedo entre los docentes, porque es lógico. Las situaciones de aprendizaje. Las situaciones de aprendizaje, si yo las tuviese que definir desde lo que yo he vivido, yo diría que las situaciones de aprendizaje se podrían conceptualizar como diversos escenarios donde el alumno aprende a través de la vida cotidiana, de la vida real, de lo que viven día a día. Y es a partir de ahí donde desarrollan sus aprendizajes. Es decir, son situaciones que tienen significado para los niños y las niñas, ¿vale? Ajá. Creo que las situaciones de aprendizaje son bueno, realmente ahora es la unidad de programación que tenemos, que Claro, sustituyen pues a las antiguas unidades didácticas, efectivamente. unidades didácticas integradas y demás. Ahora que Pero se está empezando a utilizar mucha normativa, mucha terminología nueva en este marco legislativo. sí, hay mucha normativa nueva, como por ejemplo situaciones de aprendizaje, que es verdad que está causando ya muchas inseguridades, pero en gran parte también por la falta de información, formación, pero las situaciones de aprendizaje son una herramienta o comunidad de programación, definiéndolas de esta manera, que el objetivo principal es que el alumnado aprenda de manera constructiva y centrándose, en la realidad que ellos viven. Efectivamente. Entonces, pienso que las situaciones de aprendizaje no se pueden solamente encasillar en un área, en el área de lengua o en el área de matemática. Creo que es un compendio de todas las áreas para que el alumnado, a través de ese producto final, ese reto que se le plantea, puedan ir aprendiendo a lo largo de toda la situación de aprendizaje para conseguir y alcanzar con éxito pues ese reto. Pienso que son muy positivas para el alumnado, al igual que creo que todos hemos realizado situaciones de aprendizaje alguna vez en nuestra carrera profesional sin saber que estábamos realizando situaciones de aprendizaje, pero a mí particularmente me gusta esta manera de programar donde el alumno utiliza el aprendizaje experiencial para construir sus conocimientos de una forma activa, de una forma autónoma, implicándose en todos los aspectos. ¿Y cuáles son las características o las premisas que deben cumplir las situaciones de aprendizaje en línea general? Pues en líneas generales pienso que las tres características principales que debe de tener una situación de aprendizaje. Personalmente yo pienso que las situaciones de aprendizaje deben ser globales, deben ser funcionales y deben ser interdisciplinares. Pienso que tres términos, global, interdisciplinar y funcional, se fusionan para que el aprendizaje del alumnado pues sea un éxito. Interdisciplinar porque hay que interconectar las diferentes áreas.
Yo en una situación de aprendizaje puedo trabajar saberes básicos del área de matemáticas, pero también puedo trabajar saberes básicos del área de lengua y del área de educación artística. Entonces pienso que las situaciones de aprendizaje deben de ser interdisciplinares, relacionando la mayor parte de áreas del currículum. Desde mi punto de vista, a mí me gusta relacionar siempre 2, 3. Más de 3 tiene que ser algo muy, 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 muy especial. Pero yo creo que el rango 2, 3 es adecuado. Es adecuado. Después globales, porque aparte de lo que se trabaja académicamente, en las situaciones de aprendizaje entran también muchos elementos, los que antiguamente, ¿no? O hace años llamábamos transversales, y ahí pues entran muchos valores, entran muchos valores del alumnado, se generan muchas situaciones donde los alumnos y las alumnas se pueden expresar. Entonces, por eso pienso que tienen que ser global y funcional, fundamentalmente porque que ellos vean que lo que están aprendiendo realmente tiene una práctica, que no aprendo esto porque lo tengo que aprender y ya está. Efectivamente, es lo más realista posible, evidentemente. Sí, exactamente, que si por ejemplo en mi situación de aprendizaje estoy trabajando el sistema monetario, pues a lo mejor que haya dentro de todas las actividades, tareas de la situación de aprendizaje, pues oye, una compra a un supermercado cercano o a una tienda de barrio, Efectivamente. y ellos entiendan el por qué tienen que aprender el sistema monetario, que no es algo impuesto porque lo tienes que aprender y ya está, sino tú tienes que aprender esto porque en tu vida cotidiana te hace Lo va a falta para utilizar, claro. utilizarlo, exactamente. Que no hablamos Entonces, sobre hipótesis, sino que hablamos sobre realidades que existen el día a día. exactamente. Entonces, esas serían las 3 características principales que deben de tener, para mí, una situación de aprendizaje. El papel activo del alumnado también es muy importante. El alumnado es ese agente activo que investiga, que tiene esa experiencia con lo que está aprendiendo para después poderlo aplicar en su vida cotidiana, en su día a día. Así el aprendizaje es mucho más global y los alumnos y alumnas responden muy bien porque realmente ellos van aprendiendo por la inercia, por el descubrimiento, y no tienen la concepción, lo que hablaba antes, es que tengo que hacer tal cosa porque mi profesor, mi maestro, mi maestra me está diciendo que ahora lo que toca aprender es esto. No, tú lo aprendes porque lo vas a aplicar. Y Efectivamente. eso ellos lo perciben, y cuando lo perciben también los resultados se demuestran de una forma diferente, Claro que evidentemente. hay una base práctica. Lo que vas a aprender es sobre la base práctica de que lo tienes que poner en funcionamiento en un determinado momento de tu vida, claro. Claro, es el aprendizaje experiencial puro y duro. Yo, Efectivamente. no sé, es la metáfora, ¿no? Cuando yo creo que cuando todos no, o sea, aprobamos el carnet de conducir, realmente no sabemos conducir. Exacto. Exacto. Aprendemos a conducir cuando llegamos a una cuesta y el coche se nos cala y nos vemos ahí que no sabemos qué hacer, o cuando tenemos que aparcar en un aparcamiento y no logramos hacerlo. Esas son las situaciones, los retos, o sea, los retos, el salir de esa zona de confort, y cuando salimos de esa zona de confort es cuando se genera el aprendizaje. Efectivamente. Verdaderamente aprendemos. En cuanto a la evaluación, ¿cómo se pueden evaluar las situaciones de aprendizaje? Pues está claro que las situaciones de aprendizaje se deben de caracterizar por una evaluación formativa y a la vez formadora, y por supuesto que evalúen los procesos, no solamente el resultado final. Sí, sí. Tradicionalmente, bueno, tradicionalmente
Y yo creo que todavía se confunden esos términos. El término evaluación con calificación. Calificación, al fin y al cabo, es, Poner una pues, nota, claro. claro, poner una nota, ya sea cualitativa o cuantitativa, y ya está, pero la evaluación es un proceso que va más allá, que observa y aporta información sobre todos los procesos que están ocurriendo en ese aprendizaje. Las situaciones de aprendizaje tienen, digamos, 6 fases. La fase de motivación, que es donde motivamos al alumnado y le planteamos el reto. Oye, con esta situación de aprendizaje se nos ha planteado este reto, vamos a ver cómo lo solucionamos y cómo lo vamos a hacer. Esa segunda fase de activación, donde activamos los conocimientos previos que ya tenemos de otros cursos, de otros años. Después la fase de exploración, con esos conocimientos previos, explorar el entorno, que ya puede ser dentro del mismo centro o el entorno próximo, que muchas veces tampoco aprovechamos todos estos recursos que tenemos alrededor nuestra, que tienen grandes potencialidades. Y después ya pasaríamos a la fase de estructuración, que realmente ahí es donde se enseñan y se aprenden los nuevos saberes básicos. En esa fase se aprenden los saberes básicos que nos van a dar conocimientos y estrategias para poder, en la siguiente fase, que es la de aplicar, elaborar ese producto final. Y una vez que elaboramos ese producto final dentro de nuestra situación de aprendizaje, pues tenemos que hacer la conclusión, concluirla con la evaluación de nuestra propia práctica docente, Lo la que hemos evaluación, aprendido, claro. claro, pero no solamente el alumnado, sino nuestra práctica docente, evaluarla, el alumnado también hacer coevaluación, la evaluación entre iguales es una herramienta que da una información muy importante sobre todo el proceso. Y bueno, a partir de esa valoración de lo aprendido, pues poder mejorar o poder corregir determinados aspectos para futuras situaciones de aprendizaje. Entonces, si me dicen a mí, entonces en la situación de aprendizaje, ¿se evalúa solo el producto final? Pues la respuesta sería no, no se evalúa el producto final. No se debe evaluar solamente el final, sino en las diferentes fases que he ido contando de esa secuencia didáctica, cómo van evolucionando el alumnado. ¿Podrías decirnos ejemplos de algunas metodologías que se lleven a cabo en las situaciones de aprendizaje? Pues bueno, las situaciones de aprendizaje dan lugar a la aplicación de muchas metodologías. Entre otras cosas, porque cuando decidimos el producto final, o sea, cuando programamos y decidimos nuestra situación de aprendizaje con el producto final, que productos finales pues, hay de múltiples variedades, pues desde de tipo o de corte más manipulativo, como pueden ser maquetas, labbook, flipbooks, creaciones artísticas, hasta productos finales más digitalizados, como pueden ser podcasts, vídeos didácticos para publicarlos en la web del cole o en el blog del centro. Es decir, hay infinidad de productos finales. Entonces, teniendo en cuenta que hay mucha variedad, al aplicar las metodologías, también existe un amplio abanico. Sobre todo las metodologías tienen que ser activas y que impliquen al alumnado. Eso es súper importante. Que no, Entonces, que no sea aplicarla por aplicarla, sino que tienen un fin determinado cuando se hace. exacto, es fundamental, es fundamental. Entonces, metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, el famoso ABP, ABP. sí, el ABP, el aprendizaje experiencial, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Que el alumnado experimenta
su propio aprendizaje. Una metodología, el aprendizaje basado en juegos, es muy motivante para el alumnado. Y también se les muestra a ellos otra realidad, porque ellos ahora mismo el juego que conocen en muchas ocasiones es al que juegan en los videojuegos, en las tablets, a toda este abanico de juegos online donde pueden hablar con los chats, donde se intercambian insignias y demás. Entonces, el aprendizaje basado en juegos da muy buenos resultados porque ellos están acostumbrados a ese formato porque lo juegan y es aplicarlo a la escuela. Entonces es una manera también de engancharlo y de decir, pues yo vengo a la escuela porque sé que hoy para aprender tal cosa lo voy a hacer con un juego. Y Además, personalmente, es una metodología muy cercana a ellos, porque como lo están viviendo con los videojuegos, pues es una manera de acercarlos también a la escuela. claro, extrapolan ese juego que hacen en casa con los videojuegos, pues al contexto escolar. Claro, y eso les motiva, claro. Sí, les motiva y es un gran aliado. Después, ¿qué más metodologías activas? Pues las estaciones de aprendizaje, que las estaciones de aprendizaje son una medida organizativa en el aula muy, muy, muy potente, porque, bueno, consisten fundamentalmente en dividir la clase en grupos, si no se trabaja por cooperativo. Y bueno, se pueden rotar, o sea, los grupos pueden rotar, los niños son los que rotan o los que rotan son las estaciones, ¿vale? A cada estación se le da un tiempo y bueno, trabajan también mezclando muchas veces con juegos. Si también se trabaja el aprendizaje basado en juegos, pues diferentes aspectos curriculares, pero lo trabajan en un breve periodo de tiempo, a lo mejor 15 minutos por estación de aprendizaje. Claro, Después tienen, evidentemente, esto no se hace que sí porque sí, ya, ¿no? evidente. Eh, Aquí hay una evaluación, hay unos registros de observación, donde pues se van Y anotando ahí todo ese. hay un tiempo establecido para, por ejemplo, las Sí, estaciones de aprendizaje. sí, yo las estaciones de aprendizaje las suelo poner cada una de unos 15 minutos. Entonces utilizo en la pantalla digital muchos temporizadores online, tipo bomba o tipo reloj de arena, que les gusta mucho a ellos. Y cada vez que se termina el tiempo, pues emite un sonido y yo en mi caso, ellos son los que rotan y rotan a la siguiente estación. Normalmente hay 4 o 5 estaciones, lo suelo hacer mínimo una vez a la semana y sí que es verdad que para aplicar las estaciones de aprendizaje, los niños tienen que tener un cierto dominio de lo que se está trabajando. Entonces, las estaciones van muy bien para repasar saberes básicos que han adquirido pues, durante un determinado tiempo, eh, para repasar saberes básicos de a lo mejor otros trimestres, incluso para ver cómo lo han interiorizado, si lo siguen recordando. Y es genial. Las estaciones de aprendizaje además les gusta muchísimo porque como son tareas breves en 15 minutos y cambian, ese cambio también les permite... Probar nuevas eh, cosas, claro. sí, 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 sí. ¿Y más metodologías activas? Pues las cajas de aprendizaje, todo lo que tenga que ver con la gamificación, con utilizar recursos digitales. ¿Ha Eh, utilizado la gamificación alguna vez? sí, yo la La uso. usan, ¿no? Por ejemplo, ha habido años que he utilizado la temática Among Us, son personajes de un videojuego. El año pasado fueron Fall Guys, que es otro videojuego donde unos personajes tienen que superar una serie de obstáculos. Y este año realmente la tenemos enfocada más como soy tutora de un sexto, pues con el rumbo a la secundaria, con los viajes, con todo lo que es dejar una etapa atrás y empezar una nueva, que es lo que Claro, comenzarán a partir de septiembre, claro. claro. ¿Vale? Después
ya por último así, los breakout, los escape room, todo lo que sea superar enigmas, retos, abrir candados, eso son estrategias y metodologías que les encanta. Les encanta y los resultados son maravillosos. Claro. Y desde el rol de cuando has trabajado en PT, ¿cómo se pueden abordar las situaciones de aprendizaje? Pues esta pregunta creo que es importante, Antonio. Creo que es importante porque, claro, se ha hablado mucho con la nueva normativa, las situaciones de aprendizaje, pero muy, perdón, muy enfocada pues a los docentes que ejercen la tutoría o que ejercen determinadas áreas. Pero es verdad que los PT siempre, y digo los PT porque yo, aunque ahora mismo tengo una tutoría, yo soy PT, Efectivamente, eh, por eso entiendo. nos quedamos un poco en tierra de nadie, por decirlo de alguna forma. Sí, Entonces, desde el rol de PT, las situaciones de aprendizaje, yo creo que hay que diferenciar cómo vamos a actuar según en la modalidad de escolarización que estemos interviniendo como PT. claro, Me explico. Si nosotros estamos como PT en una modalidad de escolarización B, que como sabemos es grupo ordinario con apoyos en periodos variables, realmente nosotros ahí no creamos la situación de aprendizaje. Participamos de la situación de aprendizaje pues que ha diseñado el tutor, la tutora o el profesor o maestro de una determinada área. Entonces, ahí nuestro rol, ¿cuál es? Pues ver el alumnado que nosotros atendemos, las medidas que tenga, si tiene una adaptación curricular significativa, si tiene programas específicos, cómo los vamos a trabajar para que esa alumna o ese alumno participe de esa situación de aprendizaje que hay en su aula y expanda todas sus capacidades y todo su potencial para poder alcanzar ese reto final o ese producto final que se propone. Entonces creo que ahí nosotros como PT tiene que haber una estrecha coordinación para todo. bidireccional, por supuesto, eh, tutor, tutora, maestro, maestro de área, PT y PT con tutor, tutora, maestro, maestro de área. Porque solo así se podrá diseñar y podremos conseguir que esos niños participen de las situaciones de aprendizaje. Efectivamente. Sin embargo, si nos vamos a modalidad C, que son las aulas específicas en centros ordinarios, o a modalidad D, que son los centros específicos de educación especial, realmente como ahí los PTs somos los tutores del aula, ahí sí tenemos la responsabilidad de diseñar nosotros como tutores pues esa situación de aprendizaje. Efectivamente. ¿Vale? Imaginémonos pues que estamos en una aula específica, en un centro específico y nuestra situación de aprendizaje va a ir enfocada a la cocina. Pues ahí sí somos nosotros los que tenemos que plantear todas esas fases que he explicado anteriormente, cómo las vamos a llevar a cabo, qué vamos a necesitar, si necesitamos colaboración de la familia. Por ejemplo, si estamos en una modalidad C, que como he dicho son las aulas específicas en los centros ordinarios, si en lugar de que el alumnado del aula específica vaya a las clases ordinarias para hacer esa inclusión, sea una inclusión invertida, es decir, que en su grupo de referencia sea el que venga al aula específica y el que se nutra de todo lo que se trabaja en el aula específica. Así que yo creo que fundamentalmente nosotros como PT tenemos muchas competencias en la aplicación de las situaciones de aprendizaje. Como ya he dicho, en C y en D las hacemos nosotros mismos en coordinación, pues bueno, con nuestro equipo, con todos los profesionales que intervengan del equipo docente. Y en modalidad B igual, la única diferencia es que en modalidad B nosotros no diseñamos la situación de aprendizaje, participamos de la que existe en el aula. Efectivamente. Pues mira, Ángela, Sí, te quería
Te quería leer un poema y me encantaría que lo comentaras, que nos dijeras Sí, tus impresiones, tu vale. opinión sobre este poema. El poema se llama Ante las dificultades Ujú. y, y dice así: ante las dificultades hay que luchar siempre, de manera constante para salir adelante, echando un pulso sin vacilar un solo instante. Qué ¿Cuál sería bonito, tu Antonio. opinión sobre este poema? Bueno, pues aparte de felicitarte porque es un poema precioso, yo creo que ese poema o ese poema me inspira, pues bueno, esa lucha que muchas veces tenemos las personas que nos dedicamos a la atención a la diversidad, tanto dentro de los centros escolares como en nuestro tiempo libre, por decirlo de alguna forma. Sí, Y, y siempre las dificultades hay que verlas como oportunidades, porque efectivamente. realmente son aprendizaje. Son aprendizajes, las dificultades pues nos generan inquietudes, nos generan miedos, pero también nos generan estrategias para superar esas inquietudes y esos miedos. Efectivamente. Entonces, eh, creo que si esto yo lo pienso en la atención a la diversidad, que al leerme el poema es lo primero que se me ha venido a la cabeza. Creo que la educación especial, la atención a la diversidad, la educación inclusiva, como la queramos llamar, que ahora hay muchísimos términos, siempre ha sido pues la lucha contra el muro, ¿no? Dificultades, no es un camino de rosa, no es un camino de rosa. Y tú como especialista también lo sabes, que todo lo que tiene que ver con la atención a la diversidad es a base de luchar, de superar barreras, de superar obstáculos y de seguir hacia adelante. Por eso cuando en el poema dices al final, sin vacilar ni un solo instante, que creo que es lo que así termina Sí, el poema, ¿verdad? acaba así, efectivamente. Yo creo que ese es el lema, ¿no? Cuando tenemos unas dificultades, en lugar de hundirnos, lo que tenemos que hacer es resurgir, Afrontarlo. como el Claro. ave fénix, afrontarla y superarla. Ese es el camino. Entonces, aplicado a la educación, es nuestro día a día. Nuestro día a día no es lineal. Yo creo que nosotros, los docentes, tenemos una montaña rusa. Se podría, si tuviésemos que hacer algún registro, pues sería Sí. todo con muchos picos altos y picos bajos y bajadas. Entonces, me gustaría, me gustaría terminar porque el poema lo que también me ha hecho reflexionar, y es algo que creo que es una premisa fundamental que tiene que tener todo docente, que es la flexibilidad. Creo que la flexibilidad es una característica inherente que debemos tener porque cada día para nosotros es una aventura diferente. Y es una, Y la un... es Dime, un dime, Antonio. aprendizaje todos los días, efectivamente. Sí, Todos los días sí, se aprende algo. me quedo con esa palabra, flexibilidad, para superar todas esas dificultades. Y un Pues, poema súper bonito, Antonio. muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado en este humilde programa del Club de los Poetas Muertos. Por supuesto, haber contado contigo, que para mí, como amigo, y bueno, para el programa es un lujazo, porque es una gran profesional, además súper formada, y, y el colegio, la verdad es que tiene una suerte de poder contar entre su plantilla contigo, sinceramente. Así que darte las gracias y bueno, pues gracias
por haber tenido un poquito de tiempo para dedicarnos, que también dice eso mucho de ti, Ángela. Así Muchísimas gracias. pues muchísimas Yo gracias. me despido. He pasado un rato muy, muy agradable contigo. Creo que se han hablado de temas muy de actualidad y temas Eso. necesarios. Y bueno, infinitamente agradecida con el programa y contigo, evidentemente por contar con mi presencia, porque bueno, es una gozada poder hablar de educación contigo en este gran programa como es el Club de los Poetas Muertos. Así que súper agradecida. Muchísimas gracias.